Muy buenas tardes, estimados colegas, eh, estimados colegas cañeros, técnicos, alumnos, estudiantes. Muy buenas tardes para unos, muy buenas noches para otros, dependiendo donde nos estén escuchando a lo largo de América. En esta oportunidad, la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala vamos a iniciar nuestro año de labores con este primer webinar, en el cual el tema es el riego. Vamos a contar con dos expertos en riego que nos van a estar apoyando la tarde de hoy. Permítanme, con las disculpas del caso, romper el protocolo del webinar y presentarle en nombre de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala mis condolencias a todos los amigos y compañeros de Ingenio San Diego Trinidad, por el fallecimiento de nuestro amigo, compañero Francisco García Casado. Que en paz descanse, que Dios les dé mucha sabiduría para afrontar este momento tan difícil. A su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, nuestras condolencias para nuestro Francisco, que era miembro de esa asociación. Que en paz descanse. Queremos agradecer el patrocinio de las casas comerciales que en esta oportunidad nos están apoyando. No fuera posible si no es con el apoyo de ellos. A Bayer con su producto Alión, Inverploorsa, el grupo Aquacorp, Equipos de Riego S.A., Nandan Gym, Netafin y Yamasa. Muy agradecidos por el apoyo para este webinar que vamos a dar inicio. Como les comentaba, en esta oportunidad tenemos dos expositores de mucha experiencia. El ingeniero Gregory Guevara, profesor de la Universidad EARTH, de alta experiencia en riegos, y el ingeniero Fernando López, del Ingenio Magdalena. El primer tema lo va a tocar el ingeniero Gregory Guevara con el tema plan de riegos. El ingeniero Guevara es licenciado en Ingeniería Agrícola, máster en Recursos Naturales del Tecnológico de Costa Rica. Actualmente trabaja en la Universidad EARTH de profesor del curso de riegos y drenajes. Tiene una trayectoria de una experiencia de 15 años en la planeación y diseño y operación de sistemas de riego para cultivos extensivos, como caña de azúcar, melón y banano, en diferentes países de Latinoamérica. Ha trabajado para diferentes empresas del sector agrícola y esto le permite entender la necesidad de realizar una correcta planeación del riego. Gregory, un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto saludarte, de haberte conocido, he tenido el gusto de conocerte hace unos años en Honduras. Y pues muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y te dejamos para que inicies con tu presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que lo agradecemos mucho. Un caluroso saludo para todos los técnicos y técnicas azucareras de Guatemala, de toda la región de Latinoamérica. La verdad es que es todo un honor pues estar en esta ocasión compartiendo un poco de lo que nos apasiona hablar, que es del riego. Y además de eso, hablar también de uno de los cultivos que también nos han emocionado mucho a lo largo de la vida, que es trabajar en el cultivo de la caña de azúcar. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues hemos conocido a varios de ustedes que trabajan en Guatemala y en algunos otros países de que les guardo mucho cariño y mucho respeto. Quisiera empezar, pero creo que necesito controles si me ayudan para poder proyectar pantalla, por favor.
Bien, en esta tarde vamos a estar compartiendo una sesión que tiene que ver con la planificación específicamente de los sistemas de riego. Muy bien, ahora sí estamos listos. Bien, fantástico. Vamos a hablar de planificación de sistemas de riego. ¿De qué se trata esto? Realmente, pues, dentro del ciclo de un proyecto de riego o la ejecución de un correcto riego, yo diría que hay tres grandes fases que uno siempre tiene que cuidar. Una de ellas es una primera etapa que tiene que ver con la planificación del riego, es decir, tomar una decisión correcta de cuánto voy a regar y cómo podría regarlo. Esa es una primera etapa, de una forma es antecesora de las siguientes. La siguiente gran etapa que pues uno siempre tiene que tomar en este tipo de proyectos es lo que tiene que ver con la instalación de un proyecto de riego. Es decir, ahí decidimos sobre cómo colocamos las tuberías, cómo colocamos los emisores de riego, sean aspersión, goteo, pivotes, etcétera. Es decir, tiene que haber con otras habilidades. Y la tercera gran habilidad que uno siempre busca cuando está trabajando en irrigación. Ingeniero Gregory, no nos está compartiendo pantalla, disculpe. Qué pena, dice que estoy compartiendo pantalla. Déjeme y empezamos de nuevo. Vamos a ver. Ahí está. Gracias, ingeniero. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, les mencionaba que la primera, las tres grandes etapas, la planificación, el diseño, la planificación y diseño, la segunda gran etapa que tiene que ver con la instalación del proyecto y la tercera que tiene que ver con la operación, que en esto pues la plática del ingeniero López pues estará abordando temas que tienen que ver más con la operación del sistema de riego. Como les mencioné, pues en mi caso vamos a estar compartiendo sobre temas que tienen que ver más con la planificación del riego. Y para entrar un poco en materia, vamos a estar conversando sobre varios aspectos. Ok. Vamos a conversar sobre varios aspectos del manejo agronómico del riego que nos permitan tomar ciertas decisiones a la hora de planificar nuestras obras de riego. Y yo diría que hay tres grandes criterios que uno tiene que tener muy claro de cómo es que vas a conectar tu manejo agronómico con las necesidades propias de tu cultivo. Y siempre cuando nos referimos pues a manejo agronómico, lo que estamos hablando son de ese conjunto de prácticas culturales que nosotros hacemos para poder lograr sacar adelante pues una plantación más que una planta. Y esto pues es una de las grandes diferencias entre ser agrónomos y ser botánicos. Los botánicos se concentran más por el estudio de la planta y nosotros nos concentramos más sobre el estudio de las plantaciones. Es decir, el conjunto de plantas que viven en una misma condición agroecológica. Por lo tanto, hay algo que tenemos que reconocer cuando empezamos a hablar de planeación de riego y es que nosotros vamos a manejar demanda hídrica de cultivos y no de plantas. Y todos nuestros métodos de cálculo que hasta el día de hoy utilizamos están diseñados para que nosotros calculemos demanda de plantaciones más no de plantas. Lo segundo que tenemos que tener muy claro es que debemos de garantizar la dinámica de la relación suelo-agua-planta, que sin duda alguna pues es otro de los aspectos que nosotros desde la perspectiva del riego siempre tenemos que tener cuidado y control. Y finalmente decidir sobre las mejores alternativas de regantes en función de las prácticas culturales. En esta tarde noche, pues nosotros vamos a centrar nuestra atención en los dos primeros grandes temas, manejo de la demanda hídrica de cultivos y cómo a través de de cómo planificamos riegos para garantizar que la dinámica de la relación suelo-agua-planta se mantenga siempre viva y vigente. A continuación, pues vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos relevantes sobre por qué es importante regar, que nunca están de más siempre recordarlos. Regamos porque el agua es importante bajo 4 grandes pilares para la planta.
Lo primero, es la responsable del transporte de minerales y azúcares. Y el agua, pues, es el medio conductor que moviliza, pues, los insumos que toma del suelo, los transporta a través del xilema y luego en la hoja se hacen fotosíntesis y luego a través de la misma caldo nutritivo, es decir, un medio jugoso, con alto contenido de agua, se hace el movimiento ya de los subproductos ya procesados en las hojas hacia el resto de las plantas. Entonces, ese medio, como medio transportador, es uno de los papeles o roles más importantes del agua en la planta. El segundo es parte de la ecuación de la fotosíntesis, es parte de la respiración, y eso yo creo que desde nuestra infancia lo aprendemos, y está clarísimo. El otro gran aspecto, y probablemente uno de los más importantes, porque es de los que más se invierte agua en una planta, es mantenerla fresca mediante procesos de transpiración. Y finalmente, al igual que casi todos los seres vivos, más de 2/3 partes o 3/4 partes de la biomasa está cubierta por agua. Entonces, es un medio elemental para la parte estructural de la planta, para su turgencia y para sus procesos, como lo hemos conversado. Ahora bien, ¿por qué vamos a establecer la demanda hídrica de los cultivos? ¿O por qué tenemos que saber esto? Porque hay una dinámica que hace que el agua se mueva desde el suelo a través de la planta y luego sea transpirada o sea evapotranspirada, que es un concepto muy importante, que es el cual nosotros utilizamos para medir la evapotranspiración de los cultivos, es decir, la demanda o el consumo de agua que ellos llegan a tener, el cual es producto de estas dos grandes funciones, la evapotranspiración y la transpiración. Muy bien. Perfecto. Entonces, estos procesos hacen que la planta tome agua del suelo y entonces la trasloque hacia la parte superior y la moviliza hacia la atmósfera. De una u otra forma, la relación suelo-agua-planta es parte del ciclo hidrológico. Y las plantas, podríamos decir que en el ciclo hidrológico, dependiendo de las regiones, pero nosotros en zonas tropicales son responsables de movilizar cerca del 80% del agua que es movilizada del suelo hacia la superficie o que genera procesos de transpiración. Así que, sin duda alguna, mantener ese equilibrio es uno de los roles más importantes que tenemos que tener nosotros como regadores. Y en el caso específico de lo que vamos a hablar, la planificación es conocer cuánto es la cantidad de agua que se trasloca del suelo hacia la hoja y de la hoja que se libera hacia la atmósfera para que nosotros sepamos mantener ese equilibrio constante. Y bueno, ¿por qué repito varias veces equilibrio? Porque estas cosas están pasando continuamente bajo condiciones naturales. Y si bien es cierto, las plantas no nos requieren a nosotros para regar. Y parece un poco, o más bien, no nos requieren a nosotros para consumir agua. Porque de forma natural, la planta tiene sus mecanismos para absorber agua del suelo. ¿Qué es lo que hacen? Pues sus estomas se abren cuando está caliente o cuando hay radiación, alta temperatura, el estoma se abre para mantener fresca la planta, procesos de transpiración, y como se genera un diferencial de presión entre la parte superior con la parte inferior de la planta, se genera el fenómeno de succión, como de la jeringa, donde empieza a chupar agua desde la parte inferior hacia la parte superior. Y eso lo ha hecho las plantas y las hacen las plantas. Lo han hecho siempre y sus mecanismos de evolución las han llevado a que ellas estén acostumbradas a tomar agua del suelo. Por lo tanto, lo que vamos a conversar en los próximos minutos es cómo nosotros aprendemos a conservar o a calcular la cantidad de agua que se está evapotranspirando para que nosotros tengamos la capacidad de reponerla en el suelo, porque nosotros vamos a regar suelos. Nosotros no necesariamente regamos plantas. Nosotros regamos el suelo y las plantas lo que hacen es que toman agua del suelo.
Y eso es también, eso es un reconocimiento realmente de nuestros alcances en el ciclo de riego. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mantener la humedad, o tratamos de mantener la humedad en el suelo constante o en condiciones o en rangos adecuados para que este equilibrio y esta dinámica de la relación suelo-agua-planta esté corriendo continuamente y que la planta pueda crecer sin ninguna afectación y sin ningún proceso de estrés. Hasta aquí lo que tiene que ver con esta fase introductoria del por qué es importante el riego y por qué es importante determinar la evapotranspiración para poder conocer cuál es la demanda hídrica de un cultivo. A continuación, vamos a empezar a hablar sobre la planificación del requerimiento hídrico para el riego. Y aquí pues vamos a entrar un poquito ya en materia, lo que me tocaba compartir con ustedes. Lo primero es cómo se determina la demanda hídrica, es decir, cómo determino el consumo de agua de un cultivo. Y para eso, pues les tengo una ecuación que yo sé que a muchos de ustedes no les va a emocionar mucho, porque van a decir, esto es la misma ecuación que tenemos hace más de 80 años, que la venimos utilizando. Y es cierto, realmente para determinar la demanda hídrica de nuestro cultivo, es decir, la evapotranspiración real, por eso tengo esta anotación aquí con R, LTR, evapotranspiración real, está dada por la evapotranspiración potencial multiplicado por el factor de Kc. Y la evapotranspiración potencial es la que definimos como la evapotranspiración que tenemos en un cultivo de referencia, que en este caso es un cultivo de césped. Es lo que por convención internacional se ha decidido. Y el factor de Kc, como ustedes bien lo saben, es la etapa fenológica en que se encuentra nuestro cultivo. Ahora bien, han pasado en los últimos años, han pasado algunas transformaciones interesantes de cómo nosotros estamos calculando la evapotranspiración. Y especialmente vamos a dividir en los próximos minutos, vamos a hablar un poco sobre el clima y cuáles son las nuevas estrategias que se están siguiendo para conseguir mejor calidad de datos climáticos y de esa forma poder precisar mejor el valor de ETO. Y además de eso, en los últimos años también hemos aprendido mucho a leer y a controlar y a supervisar los KCs a partir del desarrollo de las plantas utilizando sensores y otras herramientas que pues van un poco más desde la perspectiva de operación de nuestro sistema de riego. Entonces, esta es la ecuación y hay algunas transformaciones que, como les he mencionado, son importantes. ¿Cuáles son estas grandes transformaciones? Bueno, primero yo diría que tenemos la sustitución de los tanques vaporímetros por estaciones climáticas automáticas. En muchos lugares, y yo sé que la industria cañera siempre en términos de riego pues está un paso adelante, pero hay otras industrias donde todavía se sigue trabajando mucho el tema de tanques vaporímetros y vamos a hablar que en algún momento fueron muy prácticos, pero realmente hoy tenemos mejor calidad, mejor cantidad de información que nos está permitiendo ser muchísimo más precisos en el cálculo o la estimación de la evapotranspiración potencial. Luego, hemos aprendido también a cómo colectar información de forma remota. Y todo lo que tiene que ver con el tema de satélites y todo lo que tiene que ver con detección remota nos ha ayudado mucho a generar datos que nos permiten planificar cuánto podría ser la evapotranspiración en una región y ser muchísimo más efectivos en la planificación del agua, que ya después cuando nosotros instalemos y que nosotros después operemos, realmente nos alcance para las necesidades del cultivo. Y bien, también como les mencioné, pues en el término de KC, pues hay todo un tema hoy en día de sensoramiento de campo e inclusive también de detección remota para ir aprendiendo a corregir nuestros KCs en funciones para variedades muy específicas, para cultivos más específicos, para ciertas condiciones muy especiales en las cuales estamos entrando ya a un mayor nivel de detalle. Bien. ¿Por qué
las estaciones meteorológicas han venido a sustituir los tanques vaporímetros, porque el tanque vaporímetro no era más que una olla que poníamos en el campo de 122 centímetros de diámetro sobre una plantilla de madera y ella se calentaba y se calentaba muchísimo y inclusive sobreestimaba la evapotranspiración. De hecho, los que tienen más años y trabajaron con estaciones de tanques vaporímetros recordarán que teníamos que utilizar un factor de corrección, perdón, para el tanque vaporímetro. Pero aún así, estos tanques vaporímetros, cuando las temperaturas eran muy altas o las humedades relativas eran muy bajas, terminaban excediendo el dato con respecto a métodos que hoy en día hemos aprendido de forma más analítica a procesar y que hoy en día los hemos validado como más precisos. Por ejemplo, el caso de Pedman-Monty, que ahora voy a tener un tiempito para hablar de él. Pero si ven en esta filmina están viendo que esta es una comparación que se hizo en Israel en el 2009, donde tenían tanques vaporímetros y lo compararon los datos con respecto a una estación meteorológica automática utilizando Pedman-Monty. Y verán que en especial cuando aparece mucho la palabra desert y desiertos, Gilad, inclusive el mismo Negev, por ahí tiene que aparecer. Aquí está el norte del Negev. Verán que pasamos de 5.8, según Pedman-Monty, a un tanque vaporímetro que sobreestimaba los valores hasta 9.6 o inclusive de 7 hasta 13. Esto realmente nosotros lo hicimos muchos años y utilizamos tanques vaporímetros, y los tanques vaporímetros tienen buena fama porque el tanque vaporímetro sobreestima la evapotranspiración. Entonces, cuando usted planifica el riego utilizando datos con tanque vaporímetro, nunca te iba a faltar agua. Pero en un mundo donde la presión por el recurso hídrico cada vez es mayor y donde cada gota cuenta, el hecho de que nosotros hoy en día podamos venir y precisar estas cifras nos ayuda sustancialmente porque con la misma cantidad de agua podemos regar más área. Y eso es un poco de lo que se busca cuando se planifica o cuando se tiene un buen modelamiento de los datos para poder hacer un plan de riego. Muy bien, a partir de esto y con la llegada de las estaciones y con mayor cantidad y calidad de datos, pues nos ha tocado de nuevo volver a repasar varios de los métodos que teníamos para determinar la evapotranspiración potencial. En esta tabla ven, hay seis métodos, realmente no solo son 6, son un montón de métodos que tienen que ver con la evapotranspiración. Algunos son más gustados para riego, algunos otros son más gustados para el tema de manejo de cuencas hidrográficas. Por ejemplo, los que tienen que ver mucho con temperatura, solo con temperatura, al estilo Torway o Blandon-Criddle, son muy famosos en cuencas porque con pocos datos se puede dar una referencia. Y para hacer un balance hídrico muy generalista de una cuenca hidrográfica, pues podías tener una muy buena aproximación de la realidad. Pero hoy en día, en términos de riego, hay dos grandes métodos que se han venido distinguiendo sobre los otros. Uno es Pedman-Monty y el otro es el método de Hargreaves. Y esos dos métodos han venido desarrollándose y han venido potencializándose básicamente porque ellos valoran un par de condiciones que realmente son cruciales para que podamos bien representar cuánto es esa evapotranspiración. Uno es la temperatura, sin duda alguna, pero no solo basta la temperatura, sino también la cantidad de radiación que podemos estar recibiendo sobre la superficie del suelo, que también, en cierto modo, es directamente relacionado con la radiación extraterrestre, es decir, la que tenemos al tope de la atmósfera a lo largo de los diferentes métodos o los diferentes meses del año. De esta forma, pues, hemos aprendido que Pedman-Monty y Hargreaves nos dan muy buenas aproximaciones. Dos filminas muy rápidas para explicar esto. Son filminas que las he tomado de presentaciones que tenía de Senjicaña y sé que ustedes tal vez en algún momento las conocieron.
aquí lo que tenemos son diferentes curvas de radiación como un factor clave para la evapotranspiración. Son radiación en megajulios por metro cuadrado en el tope de la atmósfera. Y aquí podemos ver que las líneas que están más unidas, estas que voy aquí a marcar, estas tienen que ver con ubicaciones centroamericanas. Por ejemplo, zona cañera de Guatemala, Honduras, la Grecia, está Monterrosa de Nicaragua, como radiaciones que podemos tener entre los 11 y los 14 grados latitud norte. Y vemos que realmente pues, son bastante similares, pero cuando vamos más hacia el Ecuador y nos acercamos, por ejemplo, a la zona de Cenicaña en Colombia, zona de Cali, que está más buscando el Ecuador, vemos que la relación o la cantidad de radiación que llega sobre la atmósfera es muchísimo más constante a lo largo del año comparado con el diferencial que podemos tener en nuestra zona centroamericana. De hecho, pues en la gráfica no se ve tanto el delta, pero estamos pasando de 30 a casi 38, es decir, hay como un 20%, 20% más de incremento de la evapotranspiración de los meses que están más cercanos a diciembre, es decir, en nuestro solsticio de invierno, diciembre, con respecto a lo que tenemos a nuestro solsticio de verano, que tenemos en junio, que es cuando tenemos nuestras máximas de radiación. Y este sigue siendo un valor predominante. Muy bien, pasando, perdón, voy a quitar estas rayas que me quedaron por acá. Muy bien. Como lo hemos dicho, los métodos que tienen radiación han demostrado ser más precisos. Y hoy en día, pues tenemos dos grandes métodos que están realmente muy fuertes. Pedman-Monty, sin duda alguna, es el más apreciado porque utiliza la gran mayoría de datos climáticos que usted pueda tener. Usted puede hacer Pedman-Monty, necesitas viento, necesitas radiación, necesitas humedad relativa, necesitas temperatura, etcétera, etcétera. Es un método fantástico, pero es un método que si te falta un dato, te va a costar correrlo. Y puede ser que no encuentres una muy buena evapotranspiración, o no, más bien, no podrías calcular la evapotranspiración potencial si te falta algún dato climático. Mientras tanto, Hargreaves es otro método que realmente pues trabaja bastante bien. Ahorita les voy a mostrar una comparación entre ambos. Y lo que me gusta de Hargreaves es que es muy simple y es muy elegante en su ecuación, muy sencilla, y predice bastante bien el fenómeno. Y eso está bien. Vean un detalle, solo evapotranspiración potencial. La ecuación de Hargreaves me pide tres grandes datos: la temperatura máxima, la temperatura mínima, y me pide la radiación al tope de la atmósfera. Inclusive esta radiación al tope de la atmósfera es absolutamente predecible e inclusive está tabulada. Así que es muy sencillo conseguir datos que tengan que ver con temperatura y esta tabla, y podemos precisar mejor la información con respecto a tener que utilizar algún método que solo utilice, por ejemplo, temperatura, al estilo Brannor y Criroll. Hace un tiempo se habían hecho unas comparaciones en Nicaragua, en el ingenio Montelimar, con varios métodos. Se trabajó con Pedman-Monty, se trabajó con Brannor y Criroll. Pedman-Monty, como les dije, full data climática. Brannor y Criroll, muy pobre, solo con temperatura. Y ven que hay unas diferenciales muy raros y realmente los datos a lo largo del año no son tan parejos entre los métodos. A diferencia de cuando usted hace Pedman-Monty y Hargreaves, como la gráfica o la tabla que tenemos acá. Esta gráfica que tenemos acá, esta la hicimos el año pasado utilizando datos históricos aquí en el campus de EARTH en Guásimo Limón. Y ustedes pueden observar que la barra azul es la que tiene que ver con Pedman-Monty
La gris es la que tiene que ver con, la gris con Pedman-Monty, la azul con Hairgrace y la línea naranja con la radiación. Y ustedes ven cómo básicamente son absolutamente predecibles, van juntas. El diferencial entre los datos es bastante escaso, el diferencial. Entonces, yo me atrevo en términos de planificación hídrica, confiar mucho en Hairgrace y confiar mucho en Pedman-Monty. Y quizá pues sería pues una primera gran conclusión que quisiera dar en esta presentación. Yo me recomiendo mucho trabajar con estos dos métodos para estimar la evapotranspiración potencial y poco a poco voy desechando los otros porque realmente no es que sean imprecisos. Recuerden, nosotros estimamos evapotranspiración, no la calculamos, es una estimación que hacemos. Cada método puede tener diferencias en su precisión, pero para los que trabajamos en riego y que este dato es crucial para nosotros, Pedman-Monty y Hairgrace, sin duda alguna, son las que están siendo más precisas y nos están acompañando a encontrar mejores resultados. El detalle está que eso suena muy lindo cuando usted tiene datos climáticos. Y por ejemplo, en este caso, es muy fácil decir que yo voy a planificar un riego en un lugar donde tengo un periodo de tiempo desde 1996 hasta el 2019 con información climática. ¿Qué pasa cuando nos toca levantar un riego en una región donde nunca hemos estado? Y tenemos que planificar y hacer el plan de riego y hacer nuestro diseño y planificar los diseños y no sabemos o no tenemos información climática. Eso era pues absolutamente una crisis hace unos años y hoy en día hemos aprendido o nos hemos visto favorecidos por el desarrollo de todo lo que tiene que ver con detección remota, el mundo de los satélites. Y aquí pues voy a hablar más de satélites que de drones, porque realmente lo que vamos a hablar es de el dataset, que es la cantidad de datos históricos que podamos haber colectado a través de una red de satélites. Y bueno, desde los años 70 tenemos satélites que están dándole la vuelta al planeta, capturando datos climáticos. Hoy en día toda esta información está disponible para que la podamos procesar en sistemas de información geográfica y lo más interesante es que no solo estamos viendo la información climática como un dato geográfico, sino que también podemos ver la información climática como un dato en el tiempo y nos ayuda muchísimo para poder hacer proyecciones y predicciones de cambio climático, que nos ayudarían a tener algunos elementos de juicio para que cuando vayamos a planificar nuestros riegos, en algún momento, pues, si estamos bajo un escenario fuerte de cambio climático, pues hacer alguna proyección y dejar previsto dentro de nuestra planificación un poquito más de agua para su diseño, para cubrir este cambio que se viene dando a lo largo de los tiempos. ¿Cómo utilizamos estas herramientas? Primero que nada, hay dos grandes formatos de informaciones que nosotros podemos colectar con información climática que podemos utilizar para calcular la evapotranspiración por Hairgrace o por Pedman-Monty, como lo hemos venido sugiriendo. Hay un montón, pero yo ahorita pues básicamente voy a sugerir dos. Uno es el Giovanni, que es un repositorio de datos de la NASA. El Giovanni, creo que, vamos a ver, por aquí tengo, perfecto. Por aquí tengo el dashboard del Giovanni, la página de ellos. Ustedes pueden ver que está acomodado por disciplinas. Puedes conseguir hoy en día no solo información hidrológica, que es lo que a nosotros nos corresponde, o sobre la dinámica atmosférica, sino que podríamos descargar otro tipo de información sobre agua, energía, etcétera. Hay un repositorio enorme de imágenes satelitales
que podemos utilizar y descargarlas y utilizarlas en sistemas de información geográfica. Ese es uno de ellos. Otro gran repositorio muy importante que cada vez más utilizado es lo que podemos encontrar a través de las plataformas de Google Earth Engine. Google como uno de los sitios open source más grandes, tiene muchas imágenes, hay algunos detalles que a muchas personas no les gustan, hay que procesar algunas cosas dentro de sus, y poner algunas líneas de programación, pero también puedes descargar imágenes y puedes llevarlas a tus sistemas, a tu sistema de información geográfica de preferencia y puedes hacer procesamiento. Y aquí, pues igual, no voy a entrar en el detalle de cuáles dataset y cómo, pero existe un potencial enorme para poder trabajar con ellos y seguir utilizándolos. Y de nuevo, la gran ventaja es que nos permiten hacer planificaciones a lo largo del tiempo. Quiero aprovechar y quiero compartirles un lindo ejemplo de un trabajo que se hizo el año pasado con la ingeniera Carmen de León. Hoy en día ella está graduada de aquí, de la Universidad de ERT, pero con ella trabajamos un proyecto para analizar el requerimiento de riego en Guatemala. Y dividimos el país por trimestres y descargamos datos de diferentes repositorios de datasets climáticos y comparamos, por ejemplo, lo que ustedes ven en esta franja, si vemos el mapa en franjas, de arriba hacia abajo, la primera columna es la que tiene que ver con datos históricos que tenían que ver con de los años de 1970 hacia el 2000. Luego trabajamos con años del 2000 hacia del 2000, 2020, pero también uno puede conseguir proyecciones climáticas que nos permitan anticipar algunas cosas. Y esto especialmente para los gerentes de riego de empresas agroindustriales como los ingenios, que tienen que trabajar extensiones enormes, kilómetros cuadrados. Tratar de hacer este tipo de análisis y este tipo de proyecciones nos ayuda mucho para hacer planificaciones de tipo de plan maestro. Entonces usted hace un master plan del 2020 al 2040 de los requerimientos de riego. Y aquí podemos, utilizando modelos climáticos, podemos observar cómo podría ser la evapotranspiración, si hay algún cambio en lo que estamos observando hoy en día, y si hay algún cambio, pues cuando vamos a hacer nuestras estimaciones de evapotranspiración para diseñar nuestros proyectos de riego, podemos entonces saber que estamos protegiéndonos o estamos siendo más resilientes para actuar y responder ante este escenario de cambio climático que podemos observar. Así que los datasets por imágenes raster están o tienen un potencial realmente enorme y nos pueden ayudar muchísimo. Hay otros que son mucho más sencillos. Por ejemplo, la misma NASA tiene una herramienta que se llama el Power Data Access Viewer. Él es un visor donde usted puede descargar datos climáticos de una forma muy sencilla, como archivos CSV o de coma, valores separados por coma, que es básicamente un archivo que después podemos exportar Excel. Y podemos encontrar data climática de cualquier punto del planeta con datos relativamente precisos, voy a decirlo, desde 1985. Creo que hay datos desde el 80, pero me parece que muy bien desde el 85, ya está muy confiable los datos de radiación, de temperatura, etcétera. Y bueno, esto nos ayuda enormemente porque, vuelvo y repito, ¿qué reto es cuando nos toca levantar un riego en una zona donde no tenemos datos climáticos? Y bueno, yo siento que hoy en día pues estas herramientas son cada vez más amistosas y nos dan pues datos muy confiables que nos permiten
analizar la información más que solo como una evapotranspiración, sino que también nos permiten hacer esa proyección histórica de los datos. Algunas cosas interesantes. Vean, esta gráfica que está en la esquina inferior derecha, que tiene que ver con precipitación, es el comportamiento de precipitación mensual a lo largo del tiempo. En este caso, igual, es un ejercicio que hicimos aquí para el Campus Earth. Pero si ustedes ven, aquí tenemos 25 años de data climática. La ventaja de hacer el análisis o la importancia de hacer un análisis estadístico de esta información es que usted pueda precisar cómo se viene moviendo y si hay algunas tendencias fuertes de cambio. A mí me sorprende mucho cuando yo veo la media que teníamos, por ejemplo, en febrero. En este caso, aquí estoy marcando febrero. La media de los datos al principio estaba un poquillo más alta de lo que está hoy en día. Hay una tendencia marcada a que cada vez está lloviendo más aquí en febrero. Esta es una zona tropical húmeda donde yo me encuentro. Aquí llueve casi todos los meses del año, pero vemos que hay algunos meses que marcadamente están presentando tendencias de cambio. Abril, que es un mes que pues nos está haciendo ahora la necesidad de regar, cosa que antes no la teníamos. Pero tenemos evidencias o podemos encontrar evidencias concretas del cambio climático. Porque también a veces cuando hablamos de cambio climático siempre nos suena a cosas muy de otras personas o muy de la elevación del mar o muy de la temperatura, pero realmente son cosas bastante sencillas de observar, especialmente nosotros que venimos trabajando con información climática y estoy seguro de que ustedes tienen también evidencias de la misma forma porque Centroamérica es bien sabido que es un hotspot de cambio climático, así que bueno, se los dejo ahí como una inquietud, como una de las ventajas de tener muchos datos, de tener mucha antigüedad de información para que podamos ser muchísimo más precisos con la estimación de la planificación de agua que vamos a hacer. Muy bien. Continuando. Y pues prácticamente ya estoy cerca de ir cerrando mi presentación, pero quiero introducir un concepto que no necesariamente estamos acostumbrados a hacerlo en términos de planificación para el tema de riegos. Lo hacemos mucho en cuencas, pero no tanto en riego, y es determinar un balance hídrico. En planificación de riego, el balance hídrico es una herramienta poderosísima. ¿Y qué es el balance hídrico? Bueno, pues es una contabilidad de masas. Yo tengo lo que precipita como una entrada del sistema, tengo una evaporación como una disipación o una pérdida del agua, pero también hay otras cosas que pasan en el proceso. Hay una parte del agua que se percola de forma profunda, hay una parte del agua que escurre y hay una parte del agua que queda retenida en el suelo, en esa capa que está en el nivel o profundidad de raíces. Si nosotros sabemos balancear estas cifras, nos vamos a poder dar cuenta cuánto es nuestro requerimiento de riego. Porque hasta este momento y hasta la filmina anterior veníamos hablando de algo muy específico, que era la demanda hídrica de la planta. Ahora hablemos de demanda o requerimiento de riego. El requerimiento de riego es la cantidad de agua que yo voy a aplicar después de que la naturaleza no lo pudo hacer. Entonces, nuestro requerimiento de riego tiene que salir del balance hídrico. Hay toda una rutina para seguir un proceso. Y bueno, mi tiempo se agota y quiero invitarlos a que yo tengo un canal en YouTube. Pueden ingresar a él, lo buscan como Gregory Guevara y ahí pueden encontrar un tutorial sobre cómo correr, por ejemplo, el Power Data Access Viewer de NASA, cómo descargar datos climáticos, cómo construir este balance hídrico. Y pueden con detalle revisarlo y poder implementarlo en sus proyectos. En mi caso, pues voy a
para ir buscando la conclusión de mi presentación, voy a utilizar un caso de estudio para explicar cómo hago yo para correr mi balance hídrico y de esta forma poder tener datos certeros para hacer la planificación de riego. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que si usted puede hacer un balance hídrico, usted puede hacer un balance hídrico que esté asociado básicamente a 3 grandes datos. El primero tiene que ver con la lluvia. Y yo puedo hacer un balance hídrico, en este caso lo voy a hacer mensual, pero también lo puedo hacer semanal, lo puedo hacer bisemanal, lo puedo hacer por década de días, como en algunos casos, algunos manuales de la FAO nos lo han recomendado. Y puedo determinar el ETO promedio. Estos datos, ¿de dónde los saco? De todas las herramientas que anteriormente hemos compartido, hemos conversado, y el factor de Kazem. Cuando nosotros tenemos claro, después de un análisis estadístico, después de información histórica que hemos analizado, la podemos introducir dentro de esta herramienta de cálculo y podemos, vamos a ver, perdón. En este caso, tengo un cultivo de caña en un proyecto en Australia. En este caso, arrancamos el balance hídrico siempre con el mes en que voy a hacer la siembra. Fecha de siembra, 1 de junio. Entonces, es el primer mes que voy a arrancar con mi balance hídrico, con los datos de precipitación, con los datos de evapotranspiración y los factores de escasez que tengo referidos. Luego, hago 3 grandes paquetes de cálculos. Primero, hago el cálculo de clima corregido, determino la evapotranspiración real, que la evapotranspiración real es el ETO por el Kazem. La lluvia efectiva es un proceso en el cual usted estima cuánto es la escorrentía y cuánto de lo que llueve realmente es aprovechable por la planta y cuánto, que es lo que llamaremos lluvia efectiva, y cuánto se va a perder por escorrentía en el suelo, que es lo que vamos a perder. Y luego habrá una porción del agua que cuando se ingresa al suelo queda retenida en nuestro medio y además hay otra parte que queda percolada o que se pierde porque se va a estratos más profundos. Una vez de que nosotros hacemos esa contabilidad de masas, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que hay algunos meses donde el déficit hídrico es mayor que 0. Es decir, necesitamos, la lluvia fue incapaz de cubrir los requerimientos de la planta. Y de nuevo, nosotros regamos, en este caso tendríamos que regar o sustituir esa cantidad de agua que hizo falta. En este caso, por ejemplo, en junio dice que fueron de 79 milímetros mes, que dividido entre la cantidad de días que tiene el mes, es lo mismo que 2.6 milímetros. Entonces ya voy teniendo cifras muy prácticas, muy sencillas para poder, en este caso, determinar cuánto es la máxima demanda hídrica. Ejemplo, yo debería diseñar, por ejemplo, un proyecto que tenga una demanda de 6.9 milímetros por día como máxima, porque esa es el momento pico de máxima demanda. Pero también puedo hacer otras cosas. Puedo tomar esa misma tabla y puedo, con el balance milímetros por día, lo puedo multiplicar por 10 para pasar de milímetros por día a metros cúbicos por hectárea. En este caso, puedo tener una eficiencia del sistema de riego del 80%. Entonces, puedo determinar el requerimiento en metros cúbicos por hectárea. En términos brutos, en este caso, lo que hago es que divido 26.4, ejemplo, entre la eficiencia del sistema. Si tengo esto en metros cúbicos por hectárea y lo multiplico hipotéticamente por un proyecto de 100 hectáreas, entonces voy a tener la cantidad de metros cúbicos que voy a consumir por día. Y bien, aquí ya me dan también otro tipo de datos que son relevantes. Por ejemplo, octubre parece ser, sí, octubre es el mes de máxima demanda, también en términos de metros cúbicos por día. Entonces, con este dato, tomo también otro tipo de decisiones estratégicas y otro tipo de decisiones de planificación. Ejemplo, aforar los ríos, garantizar que el pozo me pueda dar este caudal en el tiempo,
ejemplo, si mi proyecto se va a alimentar de un reservorio o necesito planificar un proyecto con cosecha de agua, y yo sé la cantidad ahora sí de metros cúbicos por mes que voy a consumir y tengo un reservorio de X cantidad de metros cúbicos, entonces cuántas hectáreas efectivas podríamos terminar regando. Hay una serie de principios y de cosas muy interesantes que a partir de los resultados de este balance podemos hacer para poder planificar de forma más precisa nuestro sistema de riego y de esa forma garantizar que la planta se mueva o se pueda desarrollar de forma satisfactoria. Muy bien. De mi parte, esto es lo que tenía para conversarles. A continuación, el ingeniero López pues, va a hablarles un poco sobre el manejo y operación de sistemas de riego. Y creo que va a haber luego pues una sección de preguntas, me parece que al final de la sesión. Y bien, yo me quedo al margen de cualquier inquietud que tengan para atenderla al final de la sesión. Creo que esa es la mecánica que vamos a tener después de esto. Bien, creo que voy a devolver los controles. Dejo de compartir. Ingeniero, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Gracias, Gregory. Interesantísima tu presentación. Posiblemente para algunos técnicos ya conocidos los conceptos, pero nunca el edificio del saber, decía mi finado mi padre, siempre está en construcción, y recordar los conceptos básicos del riego es fundamental para el éxito de cada proyecto. Creo que has tocado puntos importantísimos. Lástima por el tiempo, porque hubiera sido interesantísimo entrar a más detalle de la capacidad de campo, cómo el punto de marchitez, cómo valorar todos, cómo interactúan todos los conceptos del suelo ahí con la evapotranspiración real y con la neta, la bruta, ir a explicar eso, pero lastimosamente el tiempo no lo permite. Te vamos a seguir molestando en una próxima oportunidad para seguir compartiendo conocimientos con nuestros socios de esta asociación que el mes de junio del 2020 cumplió 50 años de tener vida. Queremos agradecer al Ingenio Magdalena por darnos el apoyo y aprobar la participación del ingeniero Fernando López, Carlos Fernando López Bautista. Agradecemos al Ingenio Magdalena por su apoyo. La verdad, muy agradecidos de parte de la asociación con todos los ingenios que nos han colaborado con sus técnicos para estos webinars. También agradecemos nuevamente a nuestras casas comerciales que hoy estamos contando con su apoyo, a Bayer con su producto a Lyon, Inverfloorza, al grupo Aquacorp con su empresa líder Hidrotecnia, Equipos de Riego S.A., Mandan Jim, empresa también dedicada al riego, Netafim, pues también empresa que se dedican a sistemas de riego, Yamasa, también que se dedica a todo lo que es mangueras. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por este apoyo, que si no fuera por el apoyo de las casas comerciales, no fuera posible la existencia de la asociación y con la colaboración de todos nuestros técnicos asociados. El siguiente tema que tenemos para hoy por la tarde está a cargo del ingeniero Carlos Fernando López Bautista. El ingeniero López es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras. Tiene una especialización en tecnología agrícola
de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Tiene un diplomado en hidráulica e hidrotecnia del CUNFAE de La Habana, Cuba. Labora en el Ingenio Magdalena. Desde hace 5 años ocupa el puesto de gerente de gestión de recursos hídricos en Ingenio Magdalena, Guatemala. En su trayectoria profesional, ha sido jefe de planificación en propiedad de riegos y drenajes de Ingenio Santa Ana Guatemala durante 10 años. Gerente de ingeniería agrícola de Grupo Vicini en República Dominicana, 1 año. Y gerente de operaciones agrícolas del Grupo Santander Group en Belice. Fernando, un gusto de tenerte en esta tu casa de la Asociación de Técnicos Azucareros. Conocemos, tengo el gusto de conocerte personalmente, sé tu capacidad como técnico y pues bienvenido, y te dejamos ahí los micrófonos y la pantalla para que nos des la plática que nos tenés preparada para la tarde de hoy. Muchas gracias anticipadamente, Fernando, y un gusto. Ok, gracias, ingeniero Barrión. Realmente hay 206 personas conectadas. Para mí es un verdadero gusto poder contarles una historia de trabajo aquí en Magdalena, que así la he denominado. Voy a tener la oportunidad ahorita de contárselas. Espero que estén viendo mi pantalla. A ver si alguien me contesta, espero que sí. Ya, Fernando. Ok. El tema, yo sé que tal vez la hora es... Yo sé que la hora es cansada, pero ahí les voy a contar algo muy interesante y les va a llamar la atención a todos para que pongamos full atención. Realmente el tema que nos pidieron para esta oportunidad es contar cómo es la captura y cómo realmente usamos la información para la gestión de riego. Les voy a contar que para nosotros es una historia de aprendizaje. Hemos tratado de implementar un balance hídrico en los últimos 3 años. Todo esto viene asociado a objetivos estratégicos de la empresa. Hemos establecido indicadores. Para esa plática, pues yo les quiero contar unas premisas. Luego, pues contarles cómo hemos manejado el balance hídrico, qué ajustes nos ha tocado que hacer en campo para poder entender los ingresos y las salidas del balance, y después cómo estamos utilizando esa información, porque muchos son datos, pero los datos tienen que ser analizados, y tal vez voy a usar una palabra en donde yo los quiero invitar a todos los técnicos que nos dedicamos al riego a usar la palabra validar, a no creer que la información teórica sea cierta, sino que asegurarnos que sea así. Eso nos va a permitir mucho poder entender cómo es el balance hídrico. Y por último, pues contarles hacia dónde vamos, cuáles son nuestros principales retos y qué es lo que esperamos nosotros abordar en los siguientes meses y hasta me atrevo a decir en los siguientes años. Ok, después de contarles esto, les comento, Magdalena tiene muy claros 2 objetivos: incrementar productividad y reducir costos. Yo creo que eso lo tenemos en común todos y es por eso que estamos compartiendo esa historia de aprendizaje. Les quiero contar por qué es una historia de aprendizaje, y es ahí donde les quiero compartir y muy probable que llame la atención de todas las personas que estamos ahorita conectadas, los 202. Vamos a contar. Nosotros empezamos a hacer un poquito del balance hídrico en el año 17-18 y les quiero contar. Nosotros veníamos prácticamente gastando un alrededor entre 900, casi $1,000, que se representa el costo que gastábamos en riego por una hectárea. Ahí lo puse en porcentaje. Pero realmente en el 2017 casi estábamos aplicando 727 milímetros de riego y producimos 110 toneladas. Empezamos a hacer gestión, empezamos a hacer esfuerzos con los compañeros de producción. ¿Y qué pasó en la 18-19? Nosotros tuvimos una reducción en costo de un 20%, básicamente ya nos gastábamos solamente el 80% si nos comparamos con 17-18,
y empezamos a administrar la parte de balance y en promedio pues estuvimos aplicando 538. Pero vea qué pasó con la producción. Nosotros ese año gestionamos, aplicamos menos agua y tuvimos un incremento leve en producción. ¿Qué pasó el año siguiente? Ya pues otro tema. Decidimos ser un poco más meticulosos y comparándonos con el 17-18 gastamos un 43% menos, solamente el 57%, y prácticamente pues estuvimos aplicando 563 y producimos 109. ¿Qué va pasando con la 2021? Nosotros cerramos esta, comparando con la 17-18, un 61% del mismo gasto, ahorramos prácticamente 39% si nos restamos, aplicamos 526 y terminamos con 102. ¿Cuáles son nuestras proyecciones para la 21-22? Pues prácticamente ahí están los valores, es la cantidad que vamos a estar aplicando y esperamos tener una producción de 116. Entonces, aquí quiero hacer énfasis porque es importante la herramienta, porque realmente pasar de un volumen de agua a poder utilizar un volumen de menor consideración, como lo podemos ver ahí, sin necesidad de tener un impacto tan fuerte en la producción, por eso lo consideramos una historia de aprendizaje. Okay. ¿Cómo realmente lo estamos haciendo o lo estamos abordando? Prácticamente yo creo que nosotros tenemos que entender mucho a nuestro cliente principal, que en este caso es el cultivo de caña, y pudiéramos tener ahí la agricultura, como mencionas. Si yo le pudiera preguntar, ¿cuánto necesitas hoy? Yo me gustaría poder decirle, bueno, te lo voy a aportar, y llevemos una relación cordial y pues muy interesante poder lograrlo. ¿Cómo se logra esto? Y es ahí donde es muy importante hacer hincapié de que no tenemos que olvidarnos de los objetivos estratégicos de una compañía. Ya les mencioné yo que teníamos un tema de incrementar productividad y el otro reducir costos. Entonces, para asociar a esos objetivos y que todo vaya de manera cascadeo y el enfoque de esta presentación es que nos vamos a ir de lo muy general a algo muy específico a través del balance. Decidimos empezar a tener unos indicadores. Entonces, el indicador que nosotros asociamos al impacto que va a haber en producción, lo nombramos ahorita como demanda satisfecha. ¿En qué consiste? Prácticamente nosotros vamos a hacer una sumatoria de todos los días déficits que tenemos, expresados en milímetros, y lo dividimos entre la total de demanda por etapa. ¿A qué le llamamos déficits? Nosotros tenemos en nuestro sistema de balance que ya tenemos estructurado en una plataforma, nosotros contabilizamos todos aquellos milímetros y todos que están por abajo de un déficit permitido de manejo del 60%. Hacemos la sumatoria, pues lo dividimos y expresamos un valor de índice. Estos índices los llevamos a nivel de cada etapa fenológica. Iniciación, acogimiento, elongación 1, elongación 2 y también maduración. Este está asociado directamente al tema de productividad. Otro tema también que nos ha ver mucho es viendo qué tan eficiente, qué tan efectivos somos nosotros como técnicos en aprovechar cada gota de agua. Entonces, a ese le llamamos nosotros aprovechamiento de riego. Y ese va directamente relacionado al tema de el costo de reducción del costo de acuerdo a nuestro objetivo estratégico. Ese es un poquito más complejo. Prácticamente nosotros tenemos ahí una fórmula y prácticamente significa es ver qué tan eficiente es y qué tan asertivas son nuestras decisiones de que cada gota de agua que decidimos o cada milímetro de agua que decidimos aportar en el momento del ciclo del cultivo es qué tan eficientes son. Significa que si un valor, lo voy a tratar de explicar aquí, es igual a 1, significa que yo cada milímetro de agua que apliqué en el evento de riego se aprovechó al 100%. Si el valor es menor de 1, simplemente significa que yo apliqué de más. Y si el valor es mayor de 1, pues significa que me hizo falta la cantidad de agua para llevar ese suelo, ese estrato a capacidad de campo. Ok, después de explicarles eso, les quiero contar cómo hemos logrado esto. Y prácticamente eso es lo interesante, creo que de esta práctica. Primero, realmente es un trabajo en equipo. Es un trabajo que el Ingenio Magdalena está promoviendo mucho. Trabajos en equipos multidisciplinarios en conjunto para lograr estos resultados. Segundo,
Es necesario estandarizar, por ejemplo, estandarizar la cantidad de, contar el tema del balance, todo a través de milímetros. A veces hay muchas plataformas o muchas herramientas o plataformas de gestión de riego que utilizan porcentajes de humedad volumétrica, porcentajes de porcentaje. Entonces, a veces es complicado, a veces poder hacer o no es tan fácil abordar esa transferencia de información. Entonces, por eso decidimos en Ingenio abordar todo a nivel de milímetros. La capa fenológica, el riego se analiza en cada etapa fenológica. Es necesario aclarar la diferencia entre humedad gravimétrica y volumétrica. ¿A qué nos referimos con la gravimétrica? Es prácticamente peso, y cuando nosotros hablamos en volumen, pues usamos la densidad aparente, solamente es multiplicar el porcentaje de peso expresado por la densidad aparente y ya se obtiene el valor de manera de humedad volumétrica. La validación de balance las estamos haciendo ahorita con muestras de humedad gravimétrica. Nosotros tenemos ahí, van a ver nuestro machete, es un horno, en donde tomamos muestras, las mandamos a secar, pues, y eso nos va a permitir a nosotros ser precisos en relación a la toma de decisiones. Otro que estamos tomando, también se está tomando el pronóstico de días, el tema de días. Y y algo muy importante que hablaba el ingeniero Barnión hace poco y también el ingeniero Gregory, es que las capacidades de campo a veces las damos por sentadas y estamos, creo que en la necesidad, les digo, de validar esa información. Yo creo que eso fue también algo que a nosotros estamos haciendo aquí en Magdalena, estamos validando los valores de capacidad de campo. Y otra cosa también que nos pasó, que en esa búsqueda con las estaciones meteorológicas nos dimos cuenta que en las fincas más distantes nos volvíamos un poquito incrédulos, voy a usar la palabra, porque a veces no nos hacía cuadre que entre restar la demanda, entre lo que le aporté, costaba llegar a esa conciliación de balance. Y lo peor que nos puede pasar en campo es dar una mala recomendación que después cuesta volver a generar la confianza y la credibilidad. Realmente también hemos hecho validaciones de estos sensores. Hemos usado bloques de yeso y también hemos usado FDR, prácticamente pues, en este caso Divine. Y actualmente estamos en un trabajo muy arduo. Estamos validando imágenes satelitales a través de algoritmos y índices que son totalmente solicitados directamente por Magdalena, hacia un experto que nos apoya en esa parte. Y nosotros estamos validando esa información como para sustituir de alguna manera el número de controles en campo, que en este caso serían sensores que nos van a ayudar. Eso es únicamente un enfoque para reducir. Después de contar esas premisas, pues ya empezamos ya a hablar de lo importante, de qué datos tenemos que tomar, después vamos a ver qué son las entradas y cómo lo estamos analizando, y qué valor agregado le estamos dando a uso de toda esa información. Okay. Vamos a hacer un recordatorio. El ingeniero habló anteriormente del ciclo del balance. Yo prácticamente creo que todos lo conocemos. Tenemos nuestro cliente. Es muy importante saber el tema aquí de nuestro cliente, saber cuál es la profundidad de nuestras raíces. Yo creo que a veces nos olvidamos ir a ver cómo está el estado de las raíces, o qué profundidad, y eso es muy importante en el tema del balance. Luego la parte de la lluvia es clave en la entrada. Eso es muy importante. También si hay aporte capilar de nivel freático. Prácticamente eso es importante también medirlo. Después de las salidas, hay pérdidas, como hablaba el ingeniero, por percolación, escorrentía. El sol, pues prácticamente es lo que nos genera a nosotros los gastos de evaporación, se convierte en transpiración. Ya calculamos la relación y pues sigue olvidando la relación suelo, cultivo, agua, ambiente. Y pues aquí es donde empieza lo bonito. Suena así muy, muy simple, solo sumo y resto, pero a veces cuando nosotros como técnicos y miramos la variabilidad que existe en campo, que cambia texturas, que hay diferentes materias orgánicas, que hay diferentes variedades que responden a eso, pues ahí es lo interesante, y eso es lo que se vuelve muy interesante, ese tema de balance, y es lo que nos ha apasionado en estos últimos 3 años que estamos en esa historia de aprendizaje, de poder seguir implementando. Okay. Desarrollamos una plataforma en donde vamos a empezar a ver las entradas y luego las salidas, y es lo que vamos a estar viendo. Okay.
Espero no perderlos, como le repito, los estoy llevando de una manera muy general a muy datos específicos y luego vamos a encontrar el valor agregado de la información. En el caso de entradas, pues la lluvia efectiva, les cuento, nosotros teníamos mucha variabilidad de pluviómetros. Nosotros, Magdalena, estaba con administración de 52,000 hectáreas, con proveedores casi llegamos a 64. Entonces también tenemos que apoyarlos, entonces nos tocó que estandarizar los pluviómetros. Prácticamente después también ya estamos en una automatización donde ya con el Departamento de Agricultura y Precisión del Ingenio, pues estamos emigrando a poder transmitir toda nuestra data y almacenarla específicamente en lugares, en maestros, que nos va a permitir administrar esta data. Esta data, igual cuando no hemos podido llegar a la parte de telemetría, de automatización, pues lo que sí hacemos es que tenemos un plan digital en donde las personas que van a leer el pluviómetro automáticamente registran en el celular y esa información viaja directamente y es almacenada en nuestros hilos de información en donde corresponde. Segundo, pues es muy importante lo que mencionaba el ingeniero Grego en su presentación, no olvidar el pronóstico. Yo creo que eso es muy importante. Ahí tenemos en Magdalena un excelente departamento de investigación que nos apoya en relación a todos los pronósticos. Ellos hacen mucha investigación de manera predictiva y esa información la utilizamos en el esquema de balance que manejamos a nivel de lote. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos información? El riego. Okay. ¿Qué algo es muy importante poder registrar? Okay, ¿qué estamos haciendo? Realmente si tenemos un sistema es necesario tener un caudalímetro. El caudalímetro tiene que ser nuestro machete para saber exactamente cuánto volumen de agua está pasando. Entonces, también hemos hecho mucho tema de transferencia de información para que nuestro personal pueda interpretar y registrar los valores correctos. Aquí quiero hacer hincapié, los registros, tenemos que invertir mucho tiempo en el personal para que se registre de manera correcta. Igual lo registran de una manera digital a través del plan, como lo tenemos, y pues esto inmediatamente viaja a nuestros hilos de información y lo estamos sembrando. Pero el tema de saber cuánto volumen de agua está pasando y cómo está distribuido es clave para poder saber las entradas. Okay. Después de saber el volumen de agua, es saber dónde lo estamos ubicando, exactamente en qué momento está cayendo esa agua. En este caso, aquí lo puse un ejemplo de mi dispersión. Tenemos identificado, mapeado todos los hidrantes a nivel de cada módulo del riego, en donde la persona se registra, llega ahí, él automáticamente puede, desde su celular, pues registrar exactamente qué posición hizo de trabajo en el día, y eso pues se reporta a un sistema de reporte diaria, y pues es muy dinámico desde todo el día, y de los Magdalena maneja alrededor de 554 módulos de riego, y pues ahí tenemos esos recursos para que las personas que están haciendo la operación pues puedan registrarlo de manera inmediata. Okay. Aquí en las salidas les quiero contar por qué es importante fue esto que Magdalena estableció un plan digital. Realmente el tiempo con que se llegaba la información hacia poder utilizar anteriormente estaba en 72 horas. A través de este beneficio, de alguna manera nosotros hemos impactado a obtener datos en menos de 6 horas. Y a veces hemos tenido pues, ciertos problemas y se nos pone que pasamos a 12 horas, pero tratamos de que ese rango se maneje. Pero yo creo que nuestra operación hoy por hoy está madurando y estamos logrando obtener la información que ejecutamos en campo en menos de 6 horas. Bueno, en el tema de salidas, a veces ahí es donde empezamos a ver cómo resto, qué tengo que medir para ver si es salida. Y como mencionaba el ingeniero, nosotros no calculamos, hacemos nuestra mejor estimación del tema de salidas. ¿Qué hacemos? Entiendo que las preguntas van a ser de último, pero usamos estaciones meteorológicas. En este caso nos apoyamos de las que tiene el ICC. Nosotros prácticamente calculamos la actualización real. Mencionaba que la actualización potencial y usamos un KC variado, que más adelante voy a explicar qué fue. A raíz también de lo que vimos, que entre fincas más lejanas a la estación meteorológica, pues los valores no eran tan coherentes. Nos atrevimos a empezar a usar los acelerómetros, que los calibramos a una estación tipo A. Ahí tal vez no sea la mejor práctica, pero de no tener nada a tener algo,
yo creo que decidimos nosotros atrevernos a utilizarlo y vean que hemos encontrado un beneficio al momento de tomar esos valores. Ese valor de 0.9 que mencionó fue un ajuste que hicimos con varios tanques evaporímetros en diferentes zonas y lo ajustamos. Ok. ¿Por qué es importante el KC variable? Realmente nosotros a veces en las decisiones usamos un valor de 0.30, así como está. En acoplamiento usamos 0.6 desde el día 50 y hasta el día 120. Entonces, nosotros en ese deseo de encontrar ese match que tenga lógico los datos, encontramos esos ajustes de KC a lo largo de nuestra experiencia de esos 3 años y decidimos manejar un valor variado a lo largo de cada 10 días. Entonces, les cuento esto, eso es algo muy interesante y nos ha nosotros ha favorecido en la determinación un poco más precisa de la estimación de la salida de lo que es el gasto diario. Pongo algunos ejemplos. En este caso, voy a empezar así. Ahí es un tema de cómo está distribuido en todas nuestras áreas, desde REU hasta el tema de San Salvador. Usamos un ejemplo de una estación más alta, este es un ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver ahí que en la medida que pasan los días, la evapotranspiración real es diferente en rangos de días. Entonces, eso también nos ha permitido a nosotros encontrar un poquito de más lógica al balance. Okay. En el caso del CENIGRÓmetro, pues igual hemos transmitido la información y lo registramos a través de nuestro plan digital. Okay. Cuando tenemos estos valores y ya empezamos a crear nosotros nuestros propios balances, empezamos a encontrar varias incongruencias. No me pega, no encuentro la lógica, esto no pega, no creo, el sistema no sirve, y todo ese tipo de obstáculos de alguna manera los hemos venido superando a través de ajustes al balance hídrico. Entonces, les voy a contar esta historia de qué nos ha obligado a hacer. Bueno, decidimos validar la información en campo. Si decía que era una textura, pues ir a ver qué era la textura. Entonces decidimos montar nuestras propias parcelas de capacidad de campo. ¿Cómo nos hemos guiado? Pues prácticamente tenemos mapas de conductividad eléctrica que nos permiten saber cómo está nuestro tipo de textura. En base a eso, pues usamos la textura más representativa de los módulos. Pues mostramos las parcelas, usamos los bloques de yoso para saber exactamente en qué momento se estabiliza la humedad para considerar. Pues ahí ustedes ven ahí las imágenes, cómo es el proyecto que tenemos. Les conté que tenemos 554 módulos. Hasta el día de hoy llevamos 230 pruebas y eso es lo que tenemos. Tenemos una representatividad de 20,000 hectáreas y prácticamente vamos, nuestra intención es ir creciendo porque hemos encontrado de que los valores que estamos encontrando reales en campo, vamos encontrando mucha coherencia cuando vamos a establecer el balance. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Prácticamente montamos eso. Ahí un ejemplo, la línea azul es el tema de la tensión y la línea roja es el tema de cómo se desciende la humedad gravimétrica. Nosotros tomamos muestra del suelo, la sacamos y luego pues la pesamos y terminamos los porcentajes. Entonces hay un dato muy curioso, por ejemplo, veamos acá los tipos de texturas que tenemos, las capacidades de campo teóricas y las capacidades de campo real que encontramos nosotros en nuestros suelos. Entonces vean, son diferentes. Tal vez me voy a enfatizar ahí en la lámina de agua aprovechable. Un arenoso decía que por lo regular tiene 17 y para algunos suelos que nosotros tenemos aquí que son arenosos, pues realmente fue 32, fue buena noticia. Realmente pues puede almacenar más. En un franco arcilloso, vale la pena que hubo mucha coherencia, bien, encontraron mucho valor, pero en un franco arenoso sí encontramos diferencias grandes, entonces eso nos va a permitir a nosotros, nos permitió a nosotros ser más precisos en las estimaciones. Y ahí les veo ahí en la gráfica de PAI para que ustedes vean cómo realmente está la distribución de las texturas de todas las áreas que manejamos aquí en Magdalena. Okay. Les hablaba de mapa de conductividad eléctrica. Este es un mapa que nos facilita el departamento de precisión, en donde nosotros podemos ver ahí la variabilidad de texturas que tenemos. Entonces, a nivel de cada de los colores ahí significa las áreas de cada módulo de riego. Nosotros sopesamos junto con el administrador dónde realmente hacer las parcelas de campo y si hay mucha variabilidad, pues hacemos 2 y entonces esos valores usamos nosotros para poder asociar el tema de balance a nivel de lote, porque administramos el balance hídrico a nivel de cada lote. ¿Ok? Así lo hacemos. Entonces,
Ya después de hacer esos ajustes, es necesario decir, bueno, ¿a qué balance le creo? Me voy, entonces, en Magdalena estamos usando 3 balances en nuestra plataforma. Estamos usando un balance que obtenemos toda la información directamente de las estaciones meteorológicas que va a la salida. Únicamente usamos temperatura, velocidad del viento, todos los cálculos que necesita Pegman Montiel para poder calcular la evapotranspiración. Otra, en las fincas más lejanas a las estaciones meteorológicas, pues nos apoyamos de ese hidrómetro y hemos encontrado mucha coherencia en los valores de balance y también por eso lo utilizamos. Y ahorita estamos en un reto que estamos generando una nueva línea de balance a través de humedad gravimétrica, que en este caso decidimos hacerlo a través de humedad porque encontramos también mucha variabilidad en el tema de sensores. Entonces, por eso decidimos irnos por esta vía de humedad gravimétrica. Okay. En la estación meteorológica, pues ahí no hicimos muchos cambios, como les mencioné. En el caso del CENIGRÓmetro, encontramos que en las estaciones más lejanas, pues la estación siempre decía algo y encontramos un poco más de coherencia en el cálculo del tanquecito. Entonces, por esa razón, lo estamos usando. No lo usamos en todas las fincas. Cuando la finca está cercana a la estación meteorológica, pues yo también comparto el criterio del ingeniero Guevara, en donde sí es muy representativo, pero a mayor distancia, las dos hemos encontrado a 2 kilómetros, pues ya empieza a haber un sesgo y no va haciendo mucho match el tema del balance. La humedad gravimétrica, ¿cómo la hacemos? Prácticamente nosotros vamos al campo, tomamos una muestra, usamos cajas de aluminio, la llevamos directamente, inmediatamente a un horno, la secamos por 16 horas a 105 y usamos el porcentaje de humedad gravimétrica del puesto sobre el suelo y luego lo transformamos en agua disponible y ese es nuestro input para generar nuestro propio balance en nuestra plataforma. Y en base a esto, actualmente ahorita nos estamos guiando mucho para tomar la mejor decisión de cuándo regar. Y también este valor nos permite a nosotros saber cuánto estimar la lámina que tenemos que reponer porque conocemos el valor de capacidad de campo. Entonces, así es el tema que nos estamos guiando con el valor gravimétrico. Entonces, algunos ejemplos que nos está cuadrando bien, les comento, nosotros usamos una aplicación Collector, gracias al apoyo de nuestro departamento de SIG. Prácticamente nosotros vamos al campo, todo queda georreferenciado y tomamos las muestras y ahí pues vamos viendo la generación de un nuevo balance en nuestra plataforma a través de que vamos viendo que va pegando. Eso hicimos una prueba, hacemos validaciones seguidos, de días seguidos, en donde para ver si el descenso es coherente con lo que está diciendo el descenso de nuestro balance a través de la plataforma. Entonces ahí pues hemos encontrado una muy buena correlación y eso nos motiva a que vamos encontrando los valores que hacen match para poder coincidir con el tema del balance. Okay. Hemos hablado de esto, hemos hablado de que estamos obteniendo datos de entradas y el tema de salidas. Entonces, ¿cómo realmente es la gestión aquí en Magdalena? Okay. Les voy a hablar un poquito de esto. Nosotros tenemos un diagrama de balance hídrico donde ustedes ven, usamos sesiones del ICC, eso llega a un C, tenemos nuestros hilos de información. Esto se genera a un cálculo automático para poder establecer todo lo que son órdenes de trabajo y esta orden de trabajo viaja hacia nuestros usuarios, que son los que dicen, bueno, ya recibí mi orden, me dijeron que tengo que regar esas posiciones, pues me voy, ejecuto, registro y pues eso es lo que prácticamente estamos haciendo en Magdalena. Eso nos obligó a nosotros pues establecer un plan de riego, un plan digital de riegos, en donde, como les menciono, se hizo un trabajo grande en campo, en donde prácticamente todo el personal de producción y también el lado de ingeniería hicieron un levantamiento, generación de maestros. Se hace esa programación automática, en donde la programación automática determina a través de los ajustes de humedad gravimétrica si corresponde o no corresponde regar, le manda la sugerencia a nuestro proveedor, él determina si realmente está de acuerdo con la sugerencia, aprueba las órdenes, le va hacia el usuario, este usuario pues recibe la orden, ejecuta el riego, lo registra, todos esos valores se registran en una boleta digital para determinar el tema de costos y se llega hasta una aprobación de esto que va a tener implicaciones en todo lo que es costos y contabilidad del sistema. Todo esto, como les mencionaba, antes se tardaba alrededor de 72 horas, hoy por hoy esto se ejecuta en menos de 6 horas. Okay. En la misma generación automática existen las secuencias, entonces de alguna manera ahorita estamos haciendo prácticamente un cambio porque estamos implementando
el uso de balance a través de humedad gravimétrica. Entonces, aunque la secuencia lo sugiera, no necesariamente tiene que salir a acelerar, sino que ahorita el principal filtro es qué valor de humedad residual tenemos en el campo para tomar la decisión de salir a regar. Esto automáticamente nos genera, así lo está haciendo la programación automática ahorita, donde genera y le está dando la orden de ir a hacer trabajo directamente y qué tipo es, si es el primer riego, segundo riego, a cada lote, y le dice en qué momento está. Y también la orden de programación automática nos dice la cantidad de milímetros que nosotros tenemos que ir a poner a los lotes. Ese es un ejemplo de la orden de trabajo, cuánto es lo que puede costar y es lo que está recibiendo la persona en su celular para poder ejecutar una orden de trabajo. La orden de trabajo, pues después de haberse, es aprobada por la persona que emitió, en este caso de nuestro proveedor de caña. Y de último, pues como lo decía, ya tiene implicaciones en costos y eso de alguna manera pues se convierte en una forma de pago y por eso es un tema serio, porque estamos realmente llegando a donde realmente nos duele, que es el bolsillo de la persona que ejecuta el riego. Todos tenemos el gran compromiso de que todo se ejecute de manera correcta. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que, Magdalena, existen muchas tendencias. Por ejemplo, ahorita, ¿hacia dónde vamos? Nosotros nos interesa validar un sistema de imágenes satelitales para poder realmente sustituir o minimizar el uso de sensores en campo. Así que estamos en nuestra área de Guatemala, el tema de vandalismo es muy fuerte. Entonces, yo creo que ahorita nos estamos inclinando por validar mucho si es coherente o no es coherente nuestros sistemas, nuestros índices que estamos contratando para poder ver si es coherente con nuestro balance. Estamos en muy buenos valores, realmente hemos encontrado correlaciones de 0.88. Entonces, ¿cómo logramos esto? Eso nos ha ayudado mucho el tema de las capacidades de campo, porque eso ayuda mucho al experto que tenemos desarrollando los algoritmos para poder utilizarla. Y les cuento una historia de esto. Nosotros pasamos de valores de 0.40 a 0.88 ya cuando compartimos sus valores de capacidad de campo. Él pudo hacer un match y generó una mayor precisión sobre los modelos. La telemetría, hacia dónde vamos también, prácticamente es mucho el tema de telemetría directamente de la operación para poder sustituir muchos errores manuales y que aunque tengan candados, siempre hay errores. Entonces es muy importante saber el tema de revoluciones para saber realmente si la bomba está trabajando bien, el nivel de combustible, y eso muy importante es el caudal. Eso es lo que realmente nos estamos enfocando en la parte de telemetría, que eso se hace en trabajo en conjunto con el Departamento de Agricultura de Precisión, que son los que nos apoyan en ese tema. Y prácticamente yo quiero terminar con un mensaje muy importante a todos nuestros técnicos del área, nos dedicamos al riego. Realmente podemos nosotros dominar el tema, o creemos que dominamos el tema, pero yo en estos 3 años, yo creo que el principal reto que tenemos como técnicos es esa habilidad de poder transmitir la información a usuarios de campo, en los que están en el día a día. Aquí les cuento un poquito de nuestros logros. Nosotros tenemos un 51 personas donde aprobaron una capacitación exitosa. Estamos en un proceso de cierre de brechas en un 40% de nuestro personal técnico. Y pues esa es la realidad. Es un tema que nosotros estamos conscientes de que tenemos que cerrar esas brechas. Y yo, de todo lo que les acabo de decir, yo creo que el principal reto como técnicos es ver cómo mejoramos esas habilidades de poder tener esa mayor agilidad de transferir la información a los usuarios que están en el día a día en el campo. Yo con esto finalizo. Espero no haberlos aburrido. Realmente agradezco a Tagua por haber invitado. Y pues si hay algunas preguntas, pues son bienvenidas. Y nuevamente muchas gracias, y en nombre de todo el equipo multidisciplinario que hizo posible estos logros, pues les damos las gracias por que nos haya invitado y compartir esa historia de aprendizaje, y aún continúa nuestra historia de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Amable por tu participación, por compartirnos tus experiencias de estos años a través de tus experiencias en el riego, tanto en la empresa Santa Ana, Ingenio Santa Ana, donde
trabajabas anteriormente y ahora prestas tus servicios para Magdalena. Hay algunas preguntas para Gregory. Hay cultivos que no son, que no están entre los tradicionales, como el café, el banano, caña, pero que han ido creciendo y preguntan específicamente cómo encontrar literatura de balance hídrico para el cultivo del Nance. Bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente pues hay un reto enorme con una serie de cultivos que a lo largo de los años todavía nosotros no hemos investigado. De hecho, ni siquiera, inclusive hasta lo que son estudios de la caña que uno está observando, o que más o menos uno documenta o ha conseguido, realmente son bastante viejos también. En datos de FAO tienen 35 años de que fueron publicados, y ha habido todo un desarrollo varietal a lo largo de los años que ha hecho que estos cassettes hayan cambiado. Sin duda alguna, uno no puede improvisar un dato, así que lo que nos tocaría es hacer dos trabajos. Uno es instalar lisímetros desde una perspectiva más científica, eso sería lo correcto. Un lisímetro es una estructura como una gran maceta, por así decir, y sembramos nuestro cultivo en suelo con una gran maceta donde nosotros podamos hacer el cálculo de lo que regamos con respecto a lo que se percola, podemos medir lo que escurre y podemos hacer el balance para poder calcular la evapotranspiración real, y luego dividido con respecto al ETR, con respecto al ETR, que es el que estaríamos calculando con respecto a la evapotranspiración potencial, calcular el KC. Esa es la forma en que nosotros calculamos el KC de una forma científica. Si no lo tenemos, es difícil. Lo que nos va a tocar es recurrir a cultivos similares. Y perdón, pero eso realmente no es tan técnico. Lo técnico es hacer un lisímetro, pero si no lo tienes, si tienes que tomar una decisión ya y tienes que planificar y arrancar un riego, si consigo un cultivo que es fisiológicamente similar, pues probablemente se vaya a comportar sus cases similares. Y esa podría ser un valor de arranque. De nuevo, digo, no es lo más técnico, pero de ahí es con lo que podríamos contar a falta de información. Gracias, gracias Gregory. Fernando, preguntan el ajuste del KC cada 10 días en relación a la etapa fenológica del cultivo. ¿Es para microaspersión o para aspersión o para qué sistema o para cualquier sistema de riego? Ahorita lo estamos para todos los sistemas, para todos los sistemas. Ya. Fernando, preguntan, ¿cuál es el número promedio de riegos en la parte en Magdalena, en los suelos arenosos por tercio de zafra? Ok, muy buena pregunta. Realmente el tema de la parte del primer tercio, en suelos arenosos, le voy a contar. Realmente nosotros usamos un DPM ahorita diferente. Por el tema de ser arenoso, decidimos cambiarlo. Anteriormente dejábamos que se usaba un 60%, ahorita lo estamos cambiando a 50%. Me voy a ir por etapa. En la etapa de iniciación, que prácticamente nosotros estamos haciendo prácticamente una densidad de 100 milímetros, estamos prácticamente utilizando alrededor de 6 a 7 riegos. Es muy importante eso. Algo que le quiero mencionar, y luego después en la etapa de macollamiento, por el tiempo que va, puede ir también a un tema de hasta, porque ahí cambia, porque en la etapa de macollamiento nosotros ya no regamos solamente o solo humedecemos los primeros 20 centímetros, sino que humedecemos 40 centímetros, entonces una lámina más profunda. Hacemos un riego de transición y nuevamente, en términos generales, le digo que también estamos aplicando alrededor de 7 riegos en macollamiento.
Va a depender de la etapa y algo que le quiero yo mencionar así, énfasis, es de que ese riesgo de transición entre estar midiendo la profundidad de las raíces es necesario, es un riesgo profundo, porque decidimos humedecer ya 40 centímetros. Pero hice una pregunta, ¿cuánto realmente podría usar un tercio? Yo creo que nosotros ahorita en el primer tercio, nosotros estamos usando 450 milímetros en nuestra demanda, y la caña del tercer tercio, si demanda más, llega hasta demandar hasta 650 milímetros. No sé si ahí le puede haber contestado su pregunta, pero esos son los cálculos que tenemos. Gracias, Fernando. Hay otra pregunta para tu persona, Fernando. Preguntan si el cenirrómetro, que amplíes el uso del cenirrómetro y si es equivalente a usar el tanque de evaporación. Sí, es equivalente. Nosotros, de hecho, para poder ajustar nuestros cenirrómetros, fue al revés. O sea, ajustamos el cenirrómetro al tanque. Nos fuimos a poner los valores de cenirrómetros en todos los tanques vaporímetros que tenemos en la estación tipo A durante Magdalena. Hasta también prestamos un apoyo al ingenio La Unión y Santa Ana, que también tiene. Los medimos día a día y encontramos un factor de corrección. Entonces, con ese factor de corrección ya nos atrevimos a poner en cada módulo de riego, que por cada 100 hectáreas que tiene Magdalena tenemos un cenirrómetro. Y de alguna manera es como les digo, es tal vez solo para ayudarnos a validar información. Y eso es parte que creo que nos despertaron a nosotros esa duda. Y yo creo que, y es algo que también yo los invito, o sea, no creamos en todo, sino que simplemente validemos y crucemos información, porque como les hago, ahí está así tal vez la broma, el balance es sumar y restar, pero si no sabes exactamente qué es sumar y restar, se vuelve una locura y empieza a perder credibilidad el uso del balance. Gracias, Fernando. Gracias, Gregory. Quiero comentarles, amigos de Latinoamérica, el próximo webinar de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala es el 25 de febrero. El tema va a estar enfocado a fisiología de la caña. Se va a tocar también fisiología de la raíz del cultivo de la caña. Comentarles también que los 9 webinars del año pasado, del 2020, y este webinar los pueden, si los desean escuchar nuevamente, en el canal de YouTube de la Asociación de Técnicos de Guatemala. Muchas gracias, Gregory. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Ingenio Magdalena por el apoyo de colaborar con autorizar a Fernando que diera esta presentación. Gracias, Gregory, por tu tiempo. Gracias, Fernando, por tu tiempo. También, aparte del tiempo de la presentación, de la preparación de las presentaciones, es importante. Y nuevamente, muchas gracias a nuestros patrocinadores de este evento, a Bayer, a Inverfluorsa, al Grupo Aquacorp, Equipos de Riego S.A., Nandayim, Netafin y Amasa. Muy agradecidos. Que pasen una feliz tarde, una feliz noche para los que nos escuchan más al sur de América, y nos vemos en una próxima oportunidad. Y esperamos que este webinar haya sido y haya llenado las expectativas de cada uno de los participantes. Muchas gracias. Feliz tarde.